Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial que les ofrece el canal TICS en el mundo de las redes. Este video básicamente se centrará en la explicación de Active Directory. Bueno, continuando ya con el video, vamos a definir lo que es Active Directory. Es un servicio de red que almacena la información acerca de los recursos de la red y permite el acceso de los usuarios y las aplicaciones a dichos recursos, de forma que se convierte en un medio de organizar, controlar y administrar centralizadamente el acceso a los recursos de la red. Es decir, Active Directory no es más que un servicio de directorio que contiene todos los elementos de la red, la forma de acceder y por quienes pueden acceder. Para simplificar esta definición, Active Directory es un conjunto de reglas y normas que establecen la forma de cómo se va a corroborar la información, o de cómo está distribuida, o de cómo se va a distribuir esa información en una red bajo Windows. Su función principal es implementar una infraestructura con funciones necesarias que ayuden a organizar, controlar y administrar los recursos de la red de forma centralizada. Esa es la principal función de Active Directory. Active Directory se compone de una serie de elementos que están organizados de forma jerárquica, como lo pueden observar en la imagen. Estos elementos son objetos, unidades organizacionales, dominios, árboles de dominio y la foresta. Como pueden observar en la imagen, los objetos se encuentran en la parte más baja de la configuración jerárquica de Active Directory. Estos comprenden cuentas de servicio compartido, cuentas de usuario y cuentas de computadora, y por lo general suelen agruparse en unidades organizacionales, como lo pueden observar acá en la imagen. Las unidades organizacionales se puede decir que es un mecanismo o un sistema de organización de objetos, es decir, es una forma de simplificar la administración de estos objetos en un dominio. Un dominio es un conjunto de reglas y normas que establecen la forma de cómo se van a comportar estos objetos en una unidad organizacional o en el propio dominio. Cuando yo promuevo mi servidor para que este sea o para que se convierta en un controlador de dominio, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo poner mi servidor como miembro de un dominio que ya está en una foresta, o puedo promover mi servidor o lo puedo poner como el primer controlador de dominio de la foresta. Cuando un dominio es el primer dominio de la foresta, esto se denomina FDR. Directorio raíz de la foresta. Este FDR comprende dos roles que son muy importantes: el catálogo global y el FSMO, que son las operaciones maestras. Estos roles que maneja el FDR los estaremos viendo más adelante. Bueno, cuando un dominio se extiende de otro, esto se denomina o se genera una relación de confianza, la cual permite la comunicación segura entre dominios. En una relación de confianza existen dos modelos de comunicación: comunicación bidireccional y comunicación unidireccional. Se puede conocer como una comunicación bidireccional aquella que permite la interacción o la comunicación de dos dominios de diferentes niveles, es decir, un dominio padre con un dominio hijo, o un dominio principal con un dominio secundario. Esa es la principal característica de una comunicación bidireccional, y que es muy utilizada por los administradores de las redes. Es decir, es una comunicación de ambos lados. Pongo este ejemplo para explicarnos mejor. Tenemos un dominio que es que es el dominio padre, que es la central.com, y otro dominio hijo, que es la sucursal.com. Los recursos, los usuarios que están en central.com pueden ver los recursos y usuarios que maneja sucursal.com, de la misma manera
que sucursal.com puede hacer el mismo procedimiento, ver los recursos y usuarios que maneja central.com. Esa es una comunicación bidireccional, es decir, de ambos lados. Una comunicación unidireccional es una comunicación de un solo lado, en donde un solo dominio podrá ver los recursos que maneja el otro, es decir, un dominio padre, que es por lo general y el mecanismo más usado por los administradores de red, que el dominio padre vea los recursos del dominio hijo, pero el dominio hijo no puede ver los recursos que maneja el dominio padre. Eso es una comunicación unidireccional. Cuando en la foresta un dominio se extiende del mismo nivel que el FDR, esto se denomina domain tree o árbol de dominio. Y cuando a ese árbol de dominio se le extienden dominios de un nivel inferior o dominios secundarios, esto se denomina TDR, directorio raíz del árbol. Una cosa que se me olvidó explicarles en la relación de confianza es que en toda relación de confianza los dominios de un nivel inferior o dominios secundarios se deben replicar hacia un dominio padre. Esto con el fin de lograr que el administrador de la red identifique y ubique estos elementos que son los objetos en un dominio, en una unidad organizacional o en la foresta. Esa es la función principal de la replicación, el cual también lo maneja el catálogo global, que ahorita lo vamos a ver. Ahora veremos las funciones o los roles que maneja el FDR, que son de suma importancia saberlas: el catálogo global y las operaciones maestras. Bueno, el catálogo global se puede definir como un depósito o un sitio central que almacena y hace una copia parcial de la información que contiene la foresta, los objetos y los dominios que hacen parte de la foresta. El catálogo global se basa principalmente en tres elementos o en tres conceptos, que son la búsqueda de elementos, soporte de inicio de sesión y la búsqueda de cambio de libreta de direcciones. Estas tres, por decirlo, conceptos tienen que interactuarse entre ellos mismos. ¿Para qué? Para que el administrador de la red no le quede tan complicado ubicar una impresora, una computadora o un usuario en un dominio, ya que él accede al catálogo global del FDR y como por decirlo así, como vimos anteriormente, los dominios secundarios se replican a ese controlador de dominio principal que contiene el catálogo global de toda la foresta. Entonces al administrador de la red ya le quedaría más fácil ubicar esos elementos. También vale aclarar que cada dominio mantiene su propio catálogo global de los elementos que contiene, incluido el dominio principal. También contiene las normativas para acceder a esos elementos o a esos objetos. Es muy importante tener en cuenta esto. En sí lo que hace el catálogo global es hacer una búsqueda de ubicación de objetos o de elementos en la foresta. Las operaciones maestras contienen 5 roles que son de suma importancia saberlos para que funciona cada uno, los cuales son maestro de esquema, maestro de nombres de dominio, maestro de identidad relativa, maestro PDC y maestro de infraestructura. El maestro de esquema se encarga de llevar un control de las actualizaciones que se presentan o se generan en el esquema de directorio LDAP, ¿cierto? El maestro de nombres de dominio se encarga, por decirlo así, de controlar si se han añadido o eliminado dominios en la foresta.
El maestro de identidad relativa se puede considerar como una operación de identidad que utiliza como sistema de identificación el RID y el SID, que más adelante los estaremos explicando. El SID, que es el importante a destacar aquí, es un identificador único que se le crea a un objeto cuando se agrega en la foresta a una unidad organizacional o en el dominio. El maestro PDC se encarga de los bloqueos de usuario, de intentos fallidos. Al introducir una contraseña es muy utilizado por el Kerberos para este tipo de operaciones, y también se encarga principalmente de llevar la sincronización de la hora en un dominio. Para esto, Kerberos, el protocolo de autenticación Kerberos lo utiliza para poder agregarle o poder aplicarle directivas de seguridad y control de dominio a esos objetos que están en un dominio. Es muy importante tener eso. Ya el maestro de infraestructura se encarga de mantener actualizado el nombre distinguido, que es la entrada que va a tener ese objeto a un directorio, y el SID cuando se hace referencia de un inicio de sesión en diferentes dominios. El maestro esquema suele ubicarse principalmente en el FDR, igual que el nombre de dominio. Deben de haber uno en toda la foresta, y estos se ubican, como dije anteriormente, en el FDR o directorio principal de la foresta. Ya estos maestros de identidad relativa se ubican en cada dominio que hacen parte de la foresta, incluyendo el dominio principal. En conclusión, estos señores trabajan de manera independiente en cada dominio. Un ejemplo para que me entiendan: el maestro PDC, digamos que tenemos el dominio central y el dominio sucursal. Ese maestro PDC solamente va a sincronizar la hora en ese dominio y de los computadores que tiene ese dominio con el servidor, ¿cierto? Y lo mismo hará el maestro PDC que está en la sucursal. Solamente sincronizará la hora en ese dominio de las computadoras con el servidor, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta que estos tres operan de manera independiente en cada dominio. Ya esto lo veremos con más práctica, ya cuando entremos o con más profundidad cuando entremos con la práctica de la arquitectura cliente-servidor, y cuando estemos haciendo los laboratorios de Windows Server o el curso de Windows Server 2008. Como dijimos anteriormente, Active Directory, su función principal es implementar una infraestructura con funciones necesarias que ayuden a controlar, administrar y organizar los recursos de una red de manera centralizada, ¿cierto? Estas son las funciones que la Active Directory maneja. Aquí voy a explicar el certificado X509, ya que los otros los iremos viendo más adelante. Y este certificado es muy importante tenerlo en cuenta, ya que debe ser implementado en un servicio directorio, ya que los servicios o funciones de autenticación lo utilizan para complementar sus directivas de seguridad, ya que es un certificado de encriptación.
Para ser más claros, este certificado X509 lo utiliza el servidor Kerberos para lograr la autenticación en un cliente, en una máquina cliente con un servidor. Pero ya antes de comenzar los otros videos que estaremos viendo, lo que es un DNS, que es un Kerberos, un DHCP, un WINS, empezaré con una breve, por decirlo así, una breve definición que explica su funcionamiento. Este DNS se encarga de traducir direcciones IP a nombres de dominio y viceversa, igual que el servidor WINS, pero los dos tienen una modalidad muy diferente de trabajar. Este señor permite que las máquinas clientes tengan su configuración de red, ¿cierto? Y el Kerberos, cuando nos aparece el logueo en una máquina cliente, eso sería autenticación. Esto lo hace el señor Kerberos. Y ya el LDAP es un servicio directorio que se encarga de o utiliza sus recursos principalmente para que los usuarios tengan de una manera más rápida y eficiente unos, por decirlo así, unos datos que tenemos en un servidor, para que accedan de manera más rápida a esos datos que tenemos en el servidor. Y ya lo del certificado de 509 ya se los expliqué anteriormente, es un servicio de encriptación o un certificado de encriptación. Y lo del funcionamiento de Active Directory, espero que haya entendido. Cualquier duda, un comentario, y pues hasta la próxima. Chao, chao.